Bueno, buenos días para todos. Iniciamos esta conferencia de valoración de empresas y proyectos de inversión. Yo soy José Arbey Maldonado, contador público, tengo una especialización en finanzas, una especialización en auditoría de sistemas y un MBA con énfasis en gestión estratégica. Pues trabajé por 25 años en varias empresas privadas y algunas públicas. Hace 20 años tengo mi compañía, el Grupo Coasas, donde hacemos consultoría gerencial y estratégica. Hemos intervenido más de 100 empresas en Colombia y en el exterior. Y hace unos 20 años hago docencia universitaria, pues con algunas de las universidades que aquí aparecen. Últimamente, pues solamente dedicado a mi plataforma de capacitación, que pues la invitación a esta serie de conferencias, porque hemos llegado a nuestros primeros 1000 estudiantes. Y tengo 25 publicaciones sobre todos estos temas, incluyendo el tema de valoración de empresas. El objetivo de esta charla es darles algunos conceptos, metodología y explicarles cómo a través de modelos financieros, pues nosotros hacemos la valoración de las empresas. Vamos entonces primero los conceptos básicos, ¿sí? La necesidad de valorar las empresas cada vez está siendo más extendida, ¿sí? No necesariamente para vender la empresa, ¿sí? Y una valoración es una aproximación al valor real de una empresa, ¿sí? Y se valora una empresa funcionando, se valora una empresa en desarrollo, en funcionamiento. Hay numerosas prácticas y métodos y técnicas. Aquí les voy a mencionar algunos, pero fundamentalmente me voy a concentrar en la metodología que yo utilizo, ¿sí? Para, digamos que de alguna manera, abstraerme de las polémicas de si se utiliza un método de otro. Hay que partir de la base fundamental de que una valoración es subjetiva, ¿sí? ¿Cuál es el valor de un producto o de un bien o de un servicio? Pues el precio que le fije quien vende y el precio que esté dispuesto a pagar quien compra, ¿sí? Entonces, allí siempre hay una subjetividad, que son unas percepciones que tienen unos elementos muy importantes de subjetividad, ¿sí? Y digamos que se concreta cuando el que vende se siente a gusto y el que compra se siente a gusto. Y pues dependiendo de para qué se hace la valoración, ¿sí? Pues se presenta de una u otra manera, ¿sí? Entonces, como les decía, como hay una gran subjetividad, entonces valorar es fundamentalmente emitir un juicio, emitir una opinión sobre algo que es una empresa y que allí hay unos elementos subjetivos, ¿sí? Y pues toda opinión es susceptible de controvertir, ¿sí? Ahí hay una serie de elementos, digamos, de técnica o de mecánica financiera, ¿sí? Pero, pues digamos que al final del día la valoración no solamente es sobre la técnica o la mecánica financiera, ¿sí? Entonces, al final del día, una valoración es algo que está, digamos que en gran medida soportado sobre una técnica, sobre unos supuestos, ¿sí? Que son susceptibles de defender, ¿sí? Pero que tienen un elemento subjetivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que como estamos en opiniones, entonces yo al valorar determino unos elementos sobre los cuales me voy a fundamentar para hacer esa valoración, pero otra persona puede tener otros elementos. Entonces, lo que digamos se usa normalmente es que quien valora, si es para vender una empresa, quien contrata la valoración es quien va a comprar, se siente como más a gusto, ¿sí? Entonces aquí ya entramos en el terreno de que, bueno, ¿para qué valoramos?
¿sí? En qué circunstancias estamos valorando y para quién es la valoración. Entonces, pues en esta coyuntura de la pandemia, que llevamos un año en ella, un poquito más de un año, y en esta coyuntura del paro, que llevamos ya algún tiempo más en ello, pues digamos que hay unas circunstancias que de alguna manera deberían de afectar la valoración de una empresa. ¿Okay? ¿Cuáles son las principales dificultades que yo he encontrado para valorar empresas en Colombia, fundamentalmente, que es el trabajo que hemos hecho? Pues que no existe un mercado organizado de empresas que se vendan, ¿sí? La gran mayoría no cotizan en bolsa. Digamos que en bolsa es relativamente sencillo. En una bolsa, pues las empresas se cotizan por el número de acciones que tienen en circulación y por el valor de esas acciones. De ahí, pues uno parte de cuando hace una valoración, que esa puede ser una medición de comparación. Pero pues la mayoría de las empresas en Colombia no listan en bolsa, o sea, no cotizan en bolsa. La otra dificultad son los tamaños diferentes de las empresas. La tercera y una de las más complicadas son que son empresas familiares y entonces pues allí hay un más alto grado de subjetividad. En términos generales siempre hay un pequeño número de accionistas, entonces ahí se vuelve más complejo porque es una posición de unos contra otros y digamos que la falta de información con respecto al planeamiento estratégico. O sea, cuando uno valora, uno lo que va a comprar es un futuro. Uno va a comprar la posibilidad de que esa empresa permanezca en el futuro y produzca unos réditos en el futuro. Y entonces, pues en muchas ocasiones nos hemos encontrado que la empresa no tiene una planeación estratégica, no tiene unas proyecciones, no tiene una prospección para dónde va. Estas son las principales dificultades pues, que hemos encontrado a través del tiempo. ¿Cuáles son algunos de los temas contables que también hemos encontrado que afectan la valoración? Pues el tema de el valor de los activos, del pasivo y del patrimonio por la normatividad colombiana. Recientemente, hace unos 5 o 6 años, pues se adaptaron las normas internacionales de información financiera, pero la gran mayoría de empresas no han hecho una aplicación real de eso. Básicamente, en muchas ocasiones, perdón, lo que he encontrado es que, pues, que le han cambiado los nombres al plan de cuentas y ya, pero pues esa no es una aplicación real y técnica de la normatividad. Hay mucha dificultad cuando hay operaciones de leasing, porque pues allí es la pregunta de cómo valorar esos activos que no son de propiedad de la empresa, pero que sí los está administrando. El tema de los valores con los cuales se deben de tener a ciertos activos por la propia normatividad, el concepto de valor de mercado, el concepto de valor histórico, el concepto de valor presente neto, ¿sí? Los métodos de depreciación, que las normas internacionales introdujeron un cambio fundamental, es que las empresas pueden usar el método que les parezca. Entonces allí hay que ya entrar a estudiar cuál es el método que están usando y qué tan adecuado es para el concepto de valoración. Normalmente la depreciación se utiliza más como un mecanismo tributario para aumentar los gastos y tratar de pagar menos impuestos. Entonces, pues ahí hay unas deficiencias en cuanto a eso. Y el tema del tratamiento contable de los impuestos diferidos, que solamente se da en Colombia, como existe dos normatividades, una normatividad para presentar los impuestos de renta y una normatividad para presentar la información contable, y eso no rima porque el gobierno no fue previsivo en eso. Entonces pues se generan unas diferencias temporales y temporarias y hay que calcular unos impuestos diferidos, y eso genera
pues digamos que dificultades al momento de interpretar la información para la valoración. El otro tema que genera dificultades es la definición clara de los mecanismos de valoración de las contingencias. ¿Qué son las contingencias? Son aquellas circunstancias dentro de las empresas que son probabilidades, que pueden pasar o no pueden pasar, pero hay que definir mecanismos de cómo se valoran. Entonces, un ejemplo práctico es que la empresa tiene una demanda laboral. Entonces, bueno, ¿cómo valoramos eso? ¿Cómo le ponemos un valor a eso? ¿Con qué criterio? Entonces, si eso no está claramente definido, pues digamos que eso tiene una afectación importante en la manera en que se va a valorar la empresa. ¿Qué elementos destacamos en la realización de una adecuada valoración? ¿Sí? Entonces, lo primero es que hay que conocer muy bien el sector y la realidad económica donde se lleva a cabo la operación de ese sector. Hay que conocer muy bien el negocio. Entonces hay que llenarse de conocimientos y de motivos, porque cada empresa es distinta, así sea del mismo sector, tiene unos criterios de administración distintos, ¿sí? Hay que conocer muy bien eso, hay que estudiar, ¿sí? Y hay que conocer sobre todo pues cuáles son las limitaciones y la razonabilidad de los supuestos sobre los que se va a basar la valoración. Como les decía, el método que les voy a compartir es un método que se basa en el futuro. Y en esta coyuntura, como les comentaba al principio, estamos abocados a una serie de presiones por el COVID y por el paro, pues digamos que la razonabilidad de los supuestos se cuestiona más, porque bueno, ¿y cuándo nos vamos a normalizar? ¿Y cuándo van a poder pasar los insumos? ¿Y cuándo van a llegar las materias primas? ¿Y cuándo le vamos a poder entregar a nuestros clientes? Eso de alguna manera afecta de manera importante estos procesos de valoración. Es importante que el modelo de valoración ayude a entender más la estrategia del negocio, ¿sí? Para de alguna manera confirmar lo que ya sabemos o cambiar esas premisas que ya teníamos, ¿sí? Y pues es muy importante que hay que tener una serie de conocimientos que permitan que esto no se vuelva un proceso puramente académico, sino que tenga en cuenta el objetivo, o sea, para qué se valora, ¿sí? Y se tenga en cuenta el entorno donde se están llevando a cabo las operaciones de esa empresa, ¿sí? Y entonces hay que tener en cuenta no solamente los números, ¿sí? Que es lo cuantitativo, sino que hay que tener en cuenta todo ese entorno que afecta el desarrollo de los negocios, que es lo cualitativo. Entonces se los pongo en un ejemplo muy sencillo. Yo puedo proyectar que vamos a vender 100 millones de pesos mensuales el año entrante, ¿sí? Y tengo que considerar que, bueno, tenemos limitaciones por el COVID, para no centrarnos pues en el paro que en teoría debe ser temporal. Pues ya no es tan temporal porque llevamos como casi 50 días, pero hay limitaciones. Entonces, bueno, ¿eso cómo puede afectar el hecho de que yo tengo presupuestado vender 100 millones de pesos mensuales? Entonces, a eso me refiero. ¿Cuáles son las razones para valorar? ¿Sí? Fundamentalmente, y la metodología más acertada es valorar el futuro, ¿sí? Que están representados por los activos que se tienen, ¿sí? Por la capacidad de esos activos de generar unos recursos. Pero hay que tener en cuenta que esos recursos solos no funcionan, que eso funciona
en la medida en que haya unos seres humanos allí que tengan el talento y que tengan la motivación para poder generar esos recursos. Y esa parte, el talento y la motivación es subjetiva, no está en la contabilidad. Entonces, yo he conocido casos de empresas que cometen errores en la administración de su recurso humano, se le va sus principales líderes en cuanto a eso y la empresa se va a tener dificultades. Entonces, miren que allí entramos en otro aspecto que les he venido mencionando, que es el componente subjetivo de la valoración, que uno no se puede centrar solamente en los números, sino que hay que conocer quién está al mando y a la administración de esos números. Entonces, hay unas razones legales para valorar, ¿sí? Cuando se necesita, por ejemplo, definir la participación de unos beneficiarios, de una sucesión, de una herencia, de un testamento. Entonces, bueno, ¿y eso cuánto es que vale? ¿Sí? En los procesos de expropiación o nacionalización, cuando es de interés público, entonces el gobierno decide, bueno, yo necesito esa empresa porque es estratégica, yo voy a expropiarla, entonces valórenmela para saber cuánto pago por ella, ¿sí? En la distribución de los bienes de un patrimonio conyugal. Entonces recuérdense que pues cuando uno se casa, a partir de que se casa, todos los bienes que se generen a partir de esa nueva sociedad conyugal, pues van a parte iguales. Para liquidación o quiebra de una empresa, para, digamos que pleitos laborales, financieros o ambientales, y para procesos de arbitraje. Arbitraje son cuando me enfrento a procesos que los llevo frente a la justicia privada. Normalmente se hacen a través de las cámaras de comercio. Cuando tengo oportunidades de mercado, ¿sí? Entonces ya es desde el punto de vista de vender, ¿sí? Para operaciones de compra y venta de empresa, o sea, voy a vender la empresa, o voy a vender una parte, o voy a vender mi parte, entonces quiero ver cuánto vale. Para fusiones y adquisiciones, la fusión es que se juntan dos empresas, o tres, o más de dos, pues, y van a juntarse, unirse legalmente, y se requiere saber, pues, cuáles son los valores de ellas para pues, realizar el intercambio de acciones. Para aspectos de expansión o terminación de unidades de negocio, entonces cuando voy a terminar una unidad de negocio, entonces bueno, eso en cuánto va a impactar el valor del negocio, ¿sí? O para decisiones estratégicas de la empresa. Quiero saber cuánto vale mi empresa, cuánto vale mi participación, pues para tomar algún tipo de decisión, que puede ser de vender, o puede ser de donar, o puede ser de herencia, o puede ser de testamento, o sea, para tener claridad sobre ciertos aspectos del valor de la empresa. Hay también decisiones de valoración desde el punto de vista financiero, que se está utilizando mucho ahora, es, hombre, valórenme en la empresa, porque en el proceso de valoración se mira la empresa en todos sus aspectos, ¿sí? Y me da una óptica que me permite orientar mi toma de decisiones. Es una mirada externa de personas que no trabajan en la compañía, que tienen unos conocimientos bastante grandes en el tema y que permiten al final tener una visión un poco más real del negocio, ¿sí? También permite enfocar la estrategia, ¿sí? Hacia la generación de valor. Puede ser que la empresa sea rentable, pero puede ser que en el proceso se han perdido oportunidades que internamente no se están vislumbrando, y al hacer un proceso de valoración se hacen evidentes. También para reestructuración patrimonial, entonces eso es cuando yo pues necesito emitir acciones o necesito emitir títulos de deuda que se llaman bonos. Entonces quiero saber cuánto vale la empresa para ver en cuánto vendo una participación. De por qué no quiero vender la empresa, sino que necesito una palanca financiera, y es un mecanismo de encontrar, digamos que recursos frescos sin necesidad de endeudarme, sino con la venta de una participación, para buscar nuevos socios o inversionistas. También se usa para
cuando voy a salir a bolsa. Entonces, bueno, vamos a listar, a ofrecer nuestra empresa, a inscribir nuestra empresa en la bolsa de valores. Entonces, a cómo ofrecemos las acciones, ¿sí? Entonces, pues una manera de saberlo es valorando la empresa. Y últimamente también se está usando para sistemas de remuneración para el CEO, el presidente o los principales ejecutivos de las empresas, que les ponen unos salarios y les ponen unos bonos o unas bonificaciones por la generación de valor. O sea, más allá de las utilidades, es que la empresa gane valor. ¿De qué depende el valor de una empresa? Fundamentalmente del interesado. Y les decía que pues depende mucho, como lo acabamos de ver, para qué quiero valorar, ¿sí? Entonces, el vendedor tiene un criterio y el comprador tiene otro criterio. No necesariamente son los mismos, ¿sí? Les pongo el caso, por ejemplo, de Sam Miller en la compra de Bavaria, ¿sí? Sam Miller buscaba hacer un posicionamiento regional, mientras que Sam Miller era el comprador, mientras que Bavaria, que era el vendedor, lo que buscaba era un rédito. Entonces, pues digamos que allí cada uno tiene una concepción distinta y como les decía, lo que se debe buscar es el punto donde esas concepciones se puedan, digamos que intersectar, ¿sí? También hay que tener en cuenta los motivos que despiertan el interés, o sea, yo para qué quiero comprar. Creo que ustedes en algún momento conocieron el caso antes de que Sam Miller comprara Bavaria, que Bavaria compró una pequeña que se llamaba Leona. La valoraron, pero la compraban para liquidarla, o sea, para desaparecerla. ¿Sí? Entonces, depende muchísimo cuál es el interés, ¿sí? Y pues hay que considerar otros aspectos como economías de escala, como expectativas de mercado, como expectativas de sector. Pues el caso que les acabo de poner, bueno, ¿cuál es la expectativa? Yo necesito quitarme esa competencia, entonces, bueno, comprémosla, ¿no? Pero pues venga, valoremos y yo le digo cuánto vale. Pero miren que al final el efecto de la valoración ya no es para comprar futuro, sino para comprar el negocio para liquidarlo. Entonces, miren que ahí hay unos factores adicionales de subjetividad. ¿Cuáles son los tipos de valoración? O sea, hay unas, digamos que el concepto que vamos a ver fundamental es que es el concepto del negocio en marcha, ¿sí? En el concepto de que el negocio va a salir y no el concepto de liquidación, ¿sí? Entonces allí básicamente lo que se valora es como dos conceptos fundamentales definidos pues por palabras en inglés que llaman goodwill, que es el buen nombre, que es el reconocimiento que esa empresa, ese negocio tiene en los consumidores. Y el otro es el know-how, que es el nivel de conocimiento que internamente se ha desarrollado en la administración del negocio. Y el otro concepto de valoración es el concepto de valoración de los activos, ¿sí? Que es valorar los activos con que cuenta la empresa, o sea, la cartera, los inventarios, la propiedad, planta y equipo, o el portafolio de inversiones. Bueno, a mí me interesa esa empresa por la cartera que tiene. Entonces, en su momento, las empresas de tecnología, por ejemplo, celular, se valoraron fue, bueno, ¿cuántos clientes tienen? O sea, esa es su cartera. Entonces, le dieron un valor a los clientes. A mí me puede interesar valorar porque allá hay unos activos que puede ser una ubicación de un bien raíz que es muy importante para mí. O también puede ser que tiene un portafolio de inversiones que para mí es importante. Entonces, miren que dependiendo de mi necesidad, ¿sí? Pues el tipo de valoración es uno o es otro, ¿no? ¿Cuáles son los principales métodos de valoración? Hay unos que están sujetos
a los estados financieros, fundamentalmente al balance, como les decía. Es cuando yo voy a comprar son los activos, me interesan sus activos. Entonces, aquí la gran dificultad es cómo determinar si los valores que están allí en esa contabilidad son los reales, ¿sí? Entonces, pues lo razonable es llegar a una revisión de esa contabilidad, de esa información contable, para pues llegar a una situación lo más cercano a la realidad posible. Entonces, ese puede ser el caso de que, venga, yo no le voy a comprar para mantener el negocio, yo voy a comprar para liquidar, el caso que les ponía de Leona. Entonces, pues yo lo que quiero saber es cuánto valen esos activos. El futuro no me interesa. O sea, yo lo que quiero saber es cuáles son los activos que usted tiene, ¿sí? Aquí les muestro un ejemplo. Es una empresa que tiene activos por 670 millones y tiene pasivos y patrimonio por el mismo valor. Entonces, se dice que la empresa, si sus activos están ya ajustados, o esto es un balance ya ajustado, pues por activos vale 670 y quitando la deuda, o sea, solamente dejando el patrimonio, pues vale 373 millones. ¿Por qué? Porque pues la deuda de todas maneras hay que pagarla, ¿sí? Entonces, pues yo compro el activo, pero le pago el neto y yo pago la deuda. O le compro el activo total y entrégueme la empresa sin deuda. Entonces ya depende pues de la posición de quienes están en la operación. El siguiente método es el valor presente del flujo de utilidades, ¿sí? Es proyectar el estado de resultados, el P&G, ¿sí? Para calcular cuál es el valor presente de esas utilidades. Normalmente casi siempre se trabaja en términos de 5 años, o sea, es cuál es el valor presente de las utilidades de los siguientes 5 años, ¿sí? Pues aquí se requiere tener un claro conocimiento de la generación de ingresos, de cuáles son los costos, de cuáles son los gastos y de cómo es el entorno económico, político y social donde se desarrolla esa empresa, ¿sí? El otro método es el método de múltiplos, ¿sí? Es trabajando con indicadores financieros, ¿sí? Es determinar el valor de la empresa por un múltiplo determinado. Entonces, bueno, vamos a vender la empresa esta empresa produce 100 millones de utilidades anuales. Entonces, yo la vendo por 5 veces la utilidad que produce. O las ventas, esta empresa vende 1.000 millones en el año. Yo la vendo por 3 veces las ventas del año. Entonces, pues depende muchísimo como les decía, de que el vendedor y el comprador se puedan poner de acuerdo. Pues este método es muy sencillo, aquí no necesita contratar a nadie, simplemente, bueno, no, yo considero que mi empresa se la vendo por tantas veces la utilidad o tantas veces las ventas o tantas veces el EBITDA. Y depende muchísimo de que quien la va a comprar pues esté dispuesto a llegar a ese nivel, ¿no? Entonces aquí les dejo un cuadrito de los principales métodos basado en los múltiplos. Entonces, en valores de mercado, entonces el precio sobre las utilidades, el precio sobre valor en libros, basado en el estado de resultados, puede ser el precio sobre el EBIT o el precio sobre el EBITDA o el precio sobre las ventas, basado en el flujo de caja, es el precio sobre el flujo de caja operativo o precio sobre el flujo de caja de capital o precio sobre el flujo de caja de los dividendos. Otros múltiplos son, por ejemplo, pagar por la cantidad de clientes, como les decía. Entonces, bueno, ¿usted cuántos suscriptores tiene? No, pues tengo 3 millones. Entonces, bueno, listo, le voy a pagar 10 pesos por cada cliente o el número de suscriptores. O sea, son métodos muy sencillos que en algunos momentos se han utilizado y lo que se acostumbra ya cuando comienza a haber una venta
sucesiva de empresas de un sector es que se compara, ¿ve? No, es que esta otra empresa la vendieron, pagaron $10 por cada cliente, o pagaron $5 por cada suscriptor, o pagaron 3 veces la utilidad. Entonces ya ahí hay unos mecanismos de comparación. Pero, pues, digamos que estos son métodos, como les decía, muy sencillos, pero que dependen muchísimo de quién compra y de quién vende, que se puedan poner de acuerdo. Y por último, el que les quiero compartir es el de descuento de flujos de caja, ¿sí? Que es proyectar el negocio, pero no desde el punto de vista del PIG, sino desde el punto de vista del flujo de caja. ¿Cuál es la diferencia entre el PIG y el flujo de caja? Pues que el PIG está cimentado sobre elementos contables, o sea, yo vendo y eso me genera un ingreso, ¿sí? Y eso es el PIG, pero yo tengo el ingreso cuando el cliente me paga. Entonces, en el flujo de caja yo trabajo no con la venta, sino con el recaudo, ¿sí? Entonces, un ejemplo aquí muy sencillo es que una empresa va a generar 1.000 millones anuales durante los siguientes 10 años de flujo de caja. O sea, va a generar 1.000 millones anuales y voy a descontarlos a una tasa del 5%. Entonces, simplemente aplico una fórmula matemática que es es el valor dividido por 1 más el interés, ¿sí? Elevado al año, y eso me va a dar el valor. Entonces, aquí en este caso, esos 10.000 millones descontado al 5% me darían 7.722 millones, ¿sí? Entonces, la gran dificultad en este método de valoración es la tasa con la que yo descuento los flujos de caja, que es digamos que entre más alta sea la tasa, menor es el valor presente. Entre más baja sea la tasa, mayor es el valor presente, ¿sí? Esa es una gran discusión entre compradores y vendedores. Ahorita les explico cómo yo he dirimido eso, con qué mecanismo lo he logrado para ponerlos de acuerdo. La ventaja de este método es que permite de alguna manera ligar el valor de la empresa a su futuro, ¿sí? A su plan de negocios, a su estrategia, a la gente que tiene, a todo el desarrollo de su know-how, a todo el mantenimiento de su buen nombre. Entonces, este método es el que yo utilizo, que me gusta mucho, porque me permite ver realmente el futuro, o sea, proyectar de alguna manera el futuro y acercarme más a un valor razonable, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el mejor método? Pues para mí, el más completo es el descuento de flujos de caja. Los otros métodos, pues para mi gusto son más subjetivos y creería yo, pues hasta ahora yo nunca he utilizado ninguno de esos otros métodos. Yo he hecho como unas 10 valoraciones de empresas y siempre me he ido por el método de descuento de flujos de caja. Hasta ahora no he utilizado esos métodos. Los he conocido en operaciones internacionales. Pues he conocido casos de utilización fundamentalmente de múltiplos, pero pues digamos que en la práctica yo nunca lo he ejecutado. Lo primero que cuando uno va a hacer una valoración es cumplir con un precepto fundamental que se llama en inglés el due diligence o en español la debida diligencia, que es un concepto de cerciorarme de alguna manera que las bases de información que me están dando y los supuestos sobre los cuales yo voy a hacer mi prospectación o mi proyección son válidos, ¿sí? Entonces, es un proceso de investigación como de auditoría, ¿sí? Que me permite de alguna manera cerciorarme que no hay cosas escondidas. O sea, que no hay cosas bajo la mesa o bajo el escritorio, que yo tengo evidenciados en la información que recibo y sobre la cual hago mis supuestos de proyección, tengo todos los elementos de juicio.
Entonces, un ejemplo, no tengo claro que no hay ninguna demanda en este momento en ciernes que pueda llevar a la empresa a dificultades, que no hay ningún proceso tributario en ciernes que le pueda imponer alguna sanción muy onerosa, que no hay ningún proceso medioambiental que está tan en boga hoy en día que pueda limitar sus operaciones, ¿sí? Que no hay, digamos, la posibilidad de que los ejecutivos claves se vayan a ir de la compañía. O sea, tengo que cerciorarme de que estos aspectos los tengo claramente evidenciados en la información sobre la que voy a llevar a cabo mi valoración, sobre la que voy a basar mis supuestos, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de una due diligence? ¿Sí? Fundamentalmente permite profundizar en el conocimiento de la empresa y de quien administra. Porque recuerden lo que les decía al principio, o sea, no solamente es los números, sino quién está al mando, ¿sí? También me permite evaluar si es conveniente o no, ¿sí? Hacer esa valoración. O sea, cuando hago el proceso de auditoría, de golpe me encuentro con que, bueno, vea, esta empresa tiene un proceso en la DIAN que la va a llevar a la quiebra. Entonces, ¿para qué sigo? ¿Sí? ¿Ok? Me sirve para complementar la valoración, ¿sí? Me sirve como una revisión previa a una oferta pública de acciones y también me sirve para determinar cuáles son las consecuencias de cambio en la participación de los activos de la sociedad. ¿Qué pasa si vendo? ¿Sí? Me permite entender eso de una manera más clara, ¿sí? ¿Cuál es el objeto? Depende muchísimo de las siguientes circunstancias. La característica del destinatario, o sea, quién está pidiendo esa valoración, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo el inversor, para ponerlo en estos como ejemplo, una inversión industrial que un inversor financiero. El inversor industrial de golpe le interesa los secretos o los métodos y las metodologías industriales que hay allí que le permiten potenciar su propio negocio, y digamos que a la inversión financiera eso no le importa. Lo que le interesa es que eso produzca unos réditos, ¿sí? Que produzca unos beneficios. La otra cosa a considerar es el rol del destinatario de la operación, ¿sí? Que puede ser que el mismo vendedor, ¿sí? Quiera conocer previamente en dónde hay digamos que como llaman hoy en día, oportunidades de mejora que de alguna manera le permitan subsanar todo eso para luego sí ponerse a vender, ¿sí? Entonces miren que allí hay otra posibilidad en el tema de due diligence y depende muchísimo pues del tipo de operación que se vaya a llevar a cabo. También esto nos permite valorar de alguna manera las contingencias, ¿sí? Que pueda afectar la viabilidad. Cuando se hace el proceso previo de due diligence y se encuentran circunstancias que puedan ser limitantes o bloqueantes, puede ser que yo no siga adelante con la valoración. ¿Por qué? Porque pues las cosas son tan catastróficas que no tiene sentido seguir, o los riesgos son altos, y eso que me implica o cambiarle el precio o ponerle unas limitaciones al proceso. Bueno, listo, yo le compro la empresa, pero como aquí hay un proceso laboral en ciernes, usted se compromete que si ese proceso se pierde, usted paga de lo que allí resulte, ¿sí? Y eso me permite también, pues de alguna manera, delimitar la responsabilidad, ¿sí? De quien vende. Bueno, listo, yo le entrego a la empresa y ya le certifico, y eso se vuelve un documento legal que hay que firmar, que le he entregado todas las informaciones
necesarias para que usted llegue a la conclusión de su valoración. Entonces, no respondo por contingencias posteriores. Entonces, vuelvo al ejemplo de la demanda laboral. Al momento en que se hace la due diligence y la valoración, no existía. ¿Sí? La culpa es mía como vendedor, porque de golpe yo despedí mal a un empleado, pero no existía. Y no tenía yo manera de determinar con claridad que eso iba a suceder. Recuérdense que en los aspectos laborales, los empleados tienen, para seguir en el ejemplo, tienen 2 años en algunos aspectos y 5 en otros. Entonces, ¿qué es lo que hacen normalmente? ¿Qué es lo que uno debe hacer cuando hace la due diligence? Bueno, muéstreme los empleados que hay, pero también muéstreme quiénes han salido recientemente, ¿sí? Que no hayan salido a gusto, para dejar claro que pueda existir esa posibilidad de demanda, ¿ok? Normalmente, los objetivos más frecuentes en una due diligence es mejorar la comprensión del negocio, ¿sí? Para valorar o para mejorar el negocio, ¿sí? Y yo lo que utilizo es un mecanismo que se llama un análisis DOFA. Este es un método de cuadrícula, ¿sí? Que consiste en estudiar sus características internas y el mercado. Y se llama DOFA porque es el acrónimo de la primera letra de los 4 componentes de mercado y de la característica interna. Las características internas son las fortalezas y debilidades, y los componentes de mercado son las oportunidades que existen en el mercado y las amenazas. Entonces, DOFA es de debilidades o oportunidades, F, fortalezas, y A, amenazas. Algunos lo llaman DAFO, otros lo llaman FODA. Digamos que el concepto es el mismo. Yo utilizo el concepto de definición de DOFA. Es un tipo de cuadrícula que yo utilizo en donde cruzo por el lado de las columnas las oportunidades y las amenazas. ¿Cuáles son las oportunidades? Lo que está en el mercado. Las posibilidades de mejora del negocio, de vender más, de crecer, ¿sí? ¿Cuáles son las amenazas? Lo que está en el entorno. Esta, por ejemplo, esta situación de paro, pues es una amenaza, ¿sí? Y por el lado de las filas, la parte interna, las fortalezas son lo que yo hago bien, o sea, por lo que yo me distingo, por lo que el mercado o los clientes me conocen. Y las debilidades son las cosas que yo no estoy haciendo bien, por las cosas que los clientes se quejan, ¿sí? Y yo utilizo para facilitar el entendimiento de esto, es utilizar la metodología de preguntas para que las personas que me ayudan a construir esto, pues lo entiendan claramente. Entonces, aquí en esta misma matriz, les defino qué es la oportunidad. Entonces, aquí les digo, son todos aquellos espacios en el mercado que no han sido tenidos en cuenta y que podrían representar mayores utilidades a futuro. Entonces, bueno, listo, esa es la definición. Pero para que me lo entiendan las preguntas son, ¿qué oportunidades conocemos pero no hemos hecho nada para aprovecharlas? Allí siempre las hay, ¿sí? Existen nuevas tendencias de las cuales podemos tomar ventaja. ¿Cuáles son las tendencias? Recuerden que el conocimiento es como una ola. Una ola arranca plana, comienza a subir, sube hasta que llega a su tope máximo, que llama la cresta de la ola, y ahí comienza a bajar, hasta que vuelve y se aplana y se estrella en la playa. El conocimiento en los negocios es igual. Entonces, ahí la pregunta es, ¿usted ha visto por dónde viene la ola? Porque aquí lo fundamental es subirse en la ola cuando la ola se está formando, no cuando la ola ya llegó a su punto máximo, ya comenzó el proceso de declive, ¿sí? Luego, desde el punto de vista de las amenazas, que son aquellas
fluctuaciones de mercado, regulaciones gubernamentales o percepciones del público que amenazan el negocio. Entonces, por ejemplo, el negocio de los restaurantes ahorita tiene una gran amenaza. Primero, pues han estado cerrados por mucho tiempo, pero ahorita hay una gran amenaza. Es que todos descubrimos que era muy chévere que nos llevaran las cosas a la casa. Entonces, ahí hay una amenaza que hay que entender, ¿sí? Entonces, aquí las preguntas son, ¿qué elementos externos existen que bloquean nuestro progreso? ¿Cuáles condiciones económicas están afectando nuestros negocios? ¿Qué cambios en el mercado podrían impactar nuestra empresa? Entonces, mire que con las preguntas, yo lo que busco es, de alguna manera, orientar lo que quiero que vean. Desde el punto de vista de las fortalezas, que son todos aquellos elementos que me brindan una ventaja competitiva, o sea, que me posicionan mejor frente a la competencia. Entonces, aquí las preguntas es, ¿qué hacemos excepcionalmente bien? O sea, ¿en dónde nos diferenciamos? ¿Qué ventajas tenemos? ¿Cuáles activos o recursos tenemos que nos dan diferencia? ¿Qué fortalezas identifican nuestros clientes y empleados? O sea, ¿por qué están hablando bien de mí? Y desde el punto de vista de las debilidades, que son todos aquellos elementos que me ponen en desventaja, las preguntas es, ¿qué estamos haciendo que podríamos hacer mejor? ¿Cuáles son las críticas y quejas que recibimos? ¿Y en dónde somos vulnerables? Entonces, esta metodología de preguntas me permite que la empresa y las personas que trabajan conmigo me den un mejor conocimiento del sector. Y cuando cruzo, entonces aquí en la cuadrícula, después de que tengo todo esto ya aquí listado, las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas, ya he quitado todo esto y las tengo aquí, entonces comienzo a hacer los cruces, las oportunidades con las fortalezas, que son las estrategias que debo llevar a cabo, que yo llamo FO, que son estrategias de crecimiento. O sea, ahí estoy en el cuadrante más potente. O sea, estoy cruzando que soy bueno y que vislumbro un buen futuro. Entonces, ahí estoy en un nivel de crecimiento. Cruzo las amenazas con las fortalezas, ¿sí? FA. Entonces, allí estoy fuerte, pero tengo unas amenazas que me ponen en riesgo. Entonces, ahí estoy en unas estrategias de supervivencia. O sea, es cómo gestiono estas amenazas para pasarlas para acá, para pasarlas como oportunidades. Luego cruzo acá oportunidades con debilidades, ¿sí? Entonces yo tengo unas debilidades, estoy haciendo algunas cosas no tan bien, pero hay unas oportunidades. Entonces, ¿cómo? Basado en estas oportunidades, cierro mis debilidades. Entonces, aquí estoy en supervivencia. Y aquí estoy en la mala, que es cruzar las amenazas con las debilidades. Estoy débil y fuera de eso tengo amenazas externas. Entonces, aquí es las estrategias de A, o sea, ¿cómo voy a lograr cerrar mis debilidades para protegerme de las amenazas? Aquí, si no logro hacer esto, pues me voy a quiebra o me voy a liquidación, ¿ok? Entonces es fundamental hacer este proceso de due diligence, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que revisar los estados financieros, hay que mirar los resultados, hay que mirar los flujos de fondos, hay que mirar 5 años para atrás a ver cómo han evolucionado, ¿sí? Hay que mirar las restricciones, hay que mirar la cartera, qué tan buena es, hay que mirar los inventarios, si están bien o son obsoletos o están en desuso o están dañados. Hay que revisar la parte técnica de los activos, ¿sí? Si están bien o hay que hacerles algún tipo de mantenimiento. Hay que mirar la participación en las inversiones si existen, por qué se hizo esa inversión o si es obligatoria, ¿sí? Hay que revisar si esos son los activos, o sea, pedirle al probable comprador, bueno, mire, estos son los activos, dígame si esos le parecen que son, porque puede ser que pues esa es una tecnología ya obsoleta o una tecnología ya en desuso, entonces pues hay que cerciorarse de eso. Hay que analizar toda la parte contractual, ¿sí? Hay que mirar todo el tema de las obligaciones financieras,
cuáles son los compromisos que ya existen. Hay que mirar si existen cláusulas de compromisos en los activos, o sea que se compró un activo, pero luego hay que mantener por cierto tiempo un contrato de mantenimiento con el proveedor, entonces pues eso está amarrado, ¿sí? Hay que investigar por qué se está vendiendo la empresa, o sea, un poco más allá de lo que se dice, ¿sí? Hay que mirar las contingencias tributarias, ¿sí? Para ver qué puede haber allí. Hay que mirar las contingencias laborales, ya les decía, pues hay que mirar no solamente los empleados que están, sino los que no están, a ver qué posibilidades de riesgos hay allí. Hay que mirar las cláusulas que existan con los principales ejecutivos y personal de confianza que puedan tener algún tipo de compromiso hacia futuro, ¿sí? Y sobre todo hay que ver si hay cosas que están pasando por debajo de la mesa, ¿sí? Entonces, estamos allí claros, es cerciorarme a través de este proceso de debida diligencia de que no me va a saltar nada que yo no pueda controlar. Y entonces vamos a ver, entonces, cómo se hace el proceso de valoración a través del método BPNFC, valor presente neto del flujo de caja, ¿sí? Es la metodología que les voy a compartir, ¿sí? Entonces aquí básicamente ya estamos en el punto donde hicimos la due diligence, nos cercioramos de que no había nada bajo la mesa, tenemos todas las cifras, hemos visto el entorno, hemos visto los ejecutivos y vamos a llegar a la obtención de una cifra defendible. O sea, no es que yo diga esto vale 100 pesos, yo digo esto vale entre 100 y 120 pesos, ¿sí? Y puedo enfrentarme a cualquier otro valorador o cualquier otra persona para defender mi valor, para defender mi rango de valor. O sea, puedo, digamos que enfrentarme a explicar por qué llegué a ese valor, ¿sí? Entonces, como les decía, hay que llevar a cabo un análisis cuantitativo, ¿sí? Del sector, hay que llevar a cabo un análisis cuantitativo de la empresa, ¿sí? Y eso me permite como el conocer el entorno, o sea, conocer en dónde está llevando a cabo su negocio, en qué circunstancias, ¿sí? Esta metodología se llama, como les decía, el valor presente neto del flujo de caja, ¿sí? La gran dificultad es cuál es la tasa de descuento. O sea, con qué tasa voy a traer los flujos futuros a valor presente, ¿sí? Entonces yo eso lo he dirimido con el concepto del costo de capital, o sea, el costo promedio ponderado del capital. ¿Cuánto le cuesta la plata a esta empresa? ¿Cuánto le cuesta? Pues las obligaciones que tiene. O sea, cómo se comprometió con las entidades financieras. Ese es su costo promedio. Entonces, lo utilizo. Ya les voy a mostrar el modelo, ¿sí? Lo fundamental es definir, pues, ese costo promedio. Ahorita les muestro cómo se hace. Lo siguiente es un análisis histórico, ¿sí? Ya de la información, integrando la información cualitativa, ¿sí? Y la información cuantitativa, por lo menos de 5 años históricos, ¿sí? Que me permitan ver cuáles han sido sus desempeños y cuáles han sido sus tendencias, ¿sí? Ese análisis me permite ver todo su sistema de generación de valor. Entonces, necesito ver si hay direccionamiento estratégico o hay planes estratégicos, cómo ha sido su gestión financiera, cómo ha sido su gestión del talento humano, ¿sí? Y aquí lo que busco es determinar cuáles son los generadores de valor, cuáles son los inductores de valor o los destructores de valor, porque me encuentro, hay veces casos que las empresas vienen
de más a menos. En algunos casos me encuentro empresas que van de menos a más, pero entonces me encuentro casos de empresas que vienen de más a menos, se vienen deteriorando por una destrucción de los inductores de valor, ¿sí? Y hago un análisis cualitativo de la empresa. Entonces ahí, bueno, muéstreme cuáles son sus productos, cuáles son sus empleados, cuáles son sus proveedores, cuáles son sus clientes, cuáles son sus competidores. Entonces necesito conocer su plan de desarrollo, su plan estratégico, los productos que tienen, qué tan posicionados están, cuáles son las políticas, cuál es la estructura organizacional, qué tan razonable es esa estructura. O sea, todo el conocimiento de la empresa desde el punto de vista de operación, desde el punto de vista cualitativo, ¿sí? Y luego desde el punto de vista cuantitativo, ¿sí? Pues realizo un diagnóstico financiero y estratégico, ¿sí? Que me permite ver cómo es su liquidez, cómo es su rentabilidad, cómo es el endeudamiento, medir qué tan atractivo ha sido el negocio para los actuales dueños, qué alternativas, y siempre se encuentra uno allí posibilidades de mejora. O sea, me permite ver de dónde vienen, ¿sí? Y eso me da unas bases, ya con el conocimiento cualitativo y todos estos números, unas bases muy tranquilas de cómo proyectar, de cómo hacer las proyecciones, ¿sí? Entonces, pues básicamente sobre lo que me cimento, sobre la información, son los estados financieros de los últimos 5 años, las proyecciones que se hicieron en cada momento de venta, de costos y gastos, para ver cómo se cumplieron o no se cumplieron, cuáles son las políticas de venta, de cartera, de recaudo, de compra, cuáles son las políticas de mantenimiento de los activos. Los activos hay que mantenerlos. Entonces, ¿qué mantenimiento se les hace? ¿Cómo se renuevan? ¿Cómo se han ido mejorando? ¿Cuáles son las políticas de dividendos? ¿Y cuáles son las políticas de provisiones? Las provisiones, ¿qué son? Las protecciones financieras que yo le pongo a las contingencias. Tengo una posibilidad de que me demande alguien. ¿Cómo estoy protegiéndome para poder tener esa protección financiera para atender esa demanda? ¿Sí? Y eso me permite hacer unas proyecciones financieras que me da como línea de los 3 siguientes aspectos. El análisis del direccionamiento estratégico, si eso está funcionando. O sea, si lo que dice el plan estratégico está en los números. Yo me he encontrado en muchos casos que no hay plan estratégico. Bueno, hay que por lo menos hacer algún esbozo, perdón, para saber para dónde vamos. O hay plan estratégico, pero el plan estratégico no está atado al presupuesto. Entonces, pues, eso tampoco rima. Eso me permite hacer unas proyecciones y me permite generar escenarios. ¿Qué son escenarios? Son variaciones a las proyecciones que me muestran unas tendencias, ¿sí? Y tengo que tener en cuenta en las proyecciones ciertos aspectos en el proceso. Entonces tengo que tener en cuenta aspectos políticos o legales, ¿sí? Que hay en el entorno. Tengo que estudiar eso para saber, por ejemplo, si hay regulaciones de medio ambiente, o hay regulaciones sobre monopolio, o hay normatividad laboral que pueda poner en riesgo la empresa o el sector. Entonces tengo que conocerlo. Tengo que conocer los aspectos macroeconómicos, el crecimiento del PIB, la tasa de cambio, la disponibilidad de energía y de otros servicios básicos. Tengo que conocer los aspectos socioculturales, quiénes son nuestros clientes, su nivel educativo, sus cambios en el estilo de vida. Tengo que conocer los aspectos tecnológicos, las inversiones en investigación y desarrollo, el grado de innovación tecnológica. O sea, miren que pues ya los números, tengo que mirar también ciertos aspectos, que son estos que les estoy mencionando aquí, que pueden tener incidencia en esas proyecciones, ¿sí? Y eso me permite determinar unos escenarios futuros, ¿sí?
Entonces, lo razonable es trabajar con tres tipos de escenarios. Un escenario, digamos que normativo, o sea, sobre la base de lo que he encontrado. Un escenario pesimista y un escenario optimista. O sea, digamos que una comparación de lo que sería razonable, lo que pudiera ser malo y lo que pudiera ser mejor. ¿Sí? O sea, son como los escenarios allí. Entonces, eso me permite llegar desde el punto de vista macroeconómico, como les he mostrado, viendo el sector, el escenario de la empresa, y me permite llegar a tres modelos, uno pesimista, uno normal y uno optimista, y allí encuentro el rango de valor de la empresa. Ya les voy a explicar, pues digamos desde el punto de vista de modelamiento financiero, cómo se llega a eso. Eso me permite un análisis de sensibilidad, ¿sí? Porque, pues digamos que entre más me alejo en el tiempo, pues más dificultades tengo para proyectar o para predecir, ¿sí? Lo que ya les decía, el tema de la tasa de descuento, que entre más alta sea, pues menor es el valor presente neto, ¿sí? Y pues digamos que tengo que tener en cuenta en esto estos efectos cuando hago las proyecciones para entender la sensibilidad del modelo de valoración, ¿sí? Algunos utilizan un método que es hacer muchos escenarios, ¿sí? Para llegar como a una conclusión mejor. Yo utilizo el método de un escenario optimista y uno pesimista, y sobre ese rango definir cuál es el rango de valor de la empresa, ¿sí? Partiendo de un escenario base, entonces determino cuál es el escenario más positivo y cuál es el escenario más negativo, con base en lo que ya hemos visto del conocimiento cualitativo y cuantitativo de la empresa, ¿sí? Y eso me permite, adicionalmente, tener en cuenta dos aspectos. O sea, cuáles son las necesidades de inversión en el futuro, en los activos. Los activos se deterioran, entonces hay que renovarlos o hay que cambiarlos. ¿Eso cuánto cuesta? ¿Y cuáles son los requerimientos adicionales de capital de trabajo durante ese mismo periodo? ¿Qué es el capital de trabajo? Pues la necesidad de caja que tiene la empresa para poder mantener su operación. Veamos un ejemplo. Entonces, el primero es el tema de el cálculo de las tasas de descuento. Entonces, yo lo he dirimido con este mecanismo. Entonces, yo lo que hago es coger cuáles son los saldos de las obligaciones financieras que se tienen. Este es un ejemplo real. Aquí hay obligaciones por 625, entonces lo primero que hago es calcular su participación. Entonces divido estos 35 entre estos 625 y eso me da el 5.60. Divido esto de 70 entre 625 y eso me da el 11. Y así sucesivamente, esta sumatoria me tiene que dar el 100. Lo que me dice es cuánto pesa cada uno de estos créditos. Luego voy y busco las tasas de interés, ¿sí? Entonces, este banco me prestó al 9, este me prestó al 8,5, este me prestó al 7, este me prestó al 30, este me prestó al 10, este me prestó al 12, y hago un proceso de ponderación, que es multiplicar la participación por la tasa. Y entonces me da el costo promedio ponderado del capital, ¿sí? Este concepto, CPPC, costo promedio ponderado del capital, que me da aquí en este caso, que es un caso real, me da 9.9. O sea, quiere decir que estos 625 millones en promedio a esta empresa, su canasta de deuda, le cuesta en promedio 9.9% anual, ¿sí? Entonces luego, con base en un flujo de caja proyectado, este es el flujo de caja proyectado para 5 años, siempre trabajo 5 años, esto es un caso real de una empresa que valoramos, 2021, 22, 23, 24 y 25, esto lo hicimos en el 2020, aquí están sus ventas, sus ingresos por recaudo, sus pagos por los egresos, sus pagos de gastos financieros,
los gastos bancarios, las inversiones de capital, o sea, la renovación de los activos, los pagos de capital de las obligaciones que ya traía, el impuesto de renta real que pagó. Y entonces este flujo de caja está hecho de la siguiente manera. Aquí tengo unos ingresos de caja, tengo unos egresos de caja. La diferencia entre los ingresos de caja y los egresos de caja me da el flujo operativo neto. O sea, esto menos esto me da el flujo que genera la operación del negocio. Luego pongo el flujo financiero neto, ¿sí? Y eso me da el flujo de caja neto, que es la sumatoria entre el flujo operativo neto y el flujo financiero neto. Eso me da el flujo de caja neto. Yo parto de una caja inicial más el flujo de caja neto del año me da el saldo final de caja. Y ese saldo final de caja es el inicial del año siguiente y así sucesivamente. Pero el flujo de caja en el que voy a trabajar es con este. Este es el flujo de caja que genera la operación del negocio. Con base en eso, entonces, como esto está hecho a 5 años y los negocios no se acaban a los 5 años, calculamos el concepto de valor de continuidad, ¿sí? Es el flujo de caja que va a seguir generando el negocio a perpetuidad. Y se utiliza una fórmula financiera que se llama el valor de continuidad es igual al último valor del flujo de caja más 1 dividido el límite inferior, ¿sí? Y se aplica de la siguiente manera. Entonces se toma, aquí ya está, ya es la valoración, esta es la tasa de descuento, 9.9. Se estima una tasa de crecimiento del flujo de caja neto. O sea, aquí lo pueden ver, en los últimos 2 años pasó de 241 a 290. Mire, eso lo extracto de acá. Este es el flujo de caja neto, ¿sí? Y el valor presente neto del flujo de caja neto es la sumatoria de estos 5 años con esta tasa de descuento. Entonces, estos valores me da que en los siguientes 5 años la empresa va a generar caja por 761 millones de pesos. Pero hay un límite inferior y un límite superior. Entonces, este es el pesimista, ¿sí? Que a partir del 5.º año, cojo el 5.º año, ¿sí? Y el valor del flujo de caja a perpetuidad aplicando esta fórmula me da que estos 290 millones a perpetuidad, quiere decir por toda la vida, va a generar 2.934 millones. Y eso lo traigo a valor presente con esta tasa de descuento. Entonces me da que eso representa 1.800 millones. Entonces ese es mi límite inferior. O sea, 761 más 1.829 me da que ese es mi límite inferior de la valoración. Y me voy al pesimista. Entonces digo, bueno, listo. Entonces el flujo de caja sí va a tener un crecimiento del 2%. Entonces aplico esta misma fórmula, ¿sí? Y entonces me da que ese flujo de caja, estos 290 con un crecimiento anual del 2% a perpetuidad, me va a representar 3.676 millones. Lo descuento con esta tasa de descuento y eso me representa 2.292. Estos 2.292 más estos 761 son mi límite superior. Entonces, esta empresa está valorada entre 2.590 y 3.054 millones. Y esa es, pues, lo que se le entrega al cliente, obviamente con un documento y se entregan todos los modelos financieros y participamos de todas las reuniones que se requieran para defender nuestro valor, para explicar y sustentar cómo llegamos a eso. ¿Ok? Bueno, con esto termino. Les agradezco mucho su participación. Si tienen alguna pregunta, pues la resolvemos.
Ok, bueno. Entonces, les agradezco mucho su participación en esta charla. Como les dije, en un par de días, la semana entrante, el martes, va a estar disponible el video y a través de ACEP pueden, o con mis datos, pueden obtener el acceso al video. Muchas gracias por su participación. Un buen día para todos. Muchas gracias, igualmente.